Christopher. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos muy contentos, Afroindoamérica, Red Global Antirracista. En esta ocasión, en el turno de nuestro seminario permanente internacional Afroindoamérica, vamos a contar con la participación de Daniel Ortiz como productor, director de el documental El Tembe del Pueblo Bushingue. Esta temática, como todos, nos ha venido preocupando y ocupando desde hace ya algunos años. Primeramente, cuando desde la Universidad Nacional Autónoma de México, en el proyecto Afroamérica, tuvimos por más de 12 años, cada semana, una sesión de seminario permanente. En los últimos años estuvimos combinando con ciclos de cine y ahora estamos retomando esta actividad, esta tradición. Como bien sabemos, el cine es una posibilidad, es una alteridad, pero también es un reordenamiento de nuestros sueños, que es una forma de rearticular la realidad. Entonces, en esta ocasión, como bien sabemos, o como ya es costumbre nuestra, vamos a presentar a Daniel Ortiz, quien ya está aquí en la sala, una pequeña ficha bibliográfica. Después veremos su documental. Después pasaremos a algunos comentarios de él y a través del chat ustedes van a poder hacer sus comentarios, sus reacciones, sus preguntas, y él va a responder a cada una de estas. Esto en una forma de rebasar las limitaciones que hemos estado viviendo por ya más de 2 años en esta pandemia, que parece ser entramos a una nueva etapa en la que vamos a comenzar a reencontrarnos en nuestros diferentes espacios y nuestras diferentes geografías. Entonces, voy a presentar a Daniel Ortiz. Daniel Ortiz Ávila cursó 2 años de la licenciatura de Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Continuó sus estudios en Antropología Social en la UAM Iztapalapa, donde comenzó su tesis de licenciatura en Michoacán y se quedó los siguientes 4 años trabajando en proyectos multidisciplinarios enfocados a mejorar las condiciones de preservación y acceso de los recursos naturales. En el 2009 se trasladó a la costa de Guerrero y Oaxaca, donde realizó diversos proyectos en educación multicultural con diferentes asociaciones civiles y la Universidad Iberoamericana. En el 2011 se trasladó a Francia, donde creó con otros colegas una asociación civil, Pillet du Monde, enfocada a la valorización de las culturas extranjeras en la ciudad de París y sus suburbios. Es en esta asociación donde ha desarrollado la mayor parte de su trabajo audiovisual en la capital francesa y en los territorios de ultramar, más precisamente en la Guyana y en la isla de Guadalupe. Actualmente continúa sus proyectos sobre todo con los territorios de ultramar de Francia. Ha realizado 10 documentales de patrimonio cultural inmaterial translocal en Francia de 2012 a 2019 y una serie de videos, los cuales la verdad es que es una lista muy larga y estamos ya ansiosos de ver su trabajo, y creo que ojalá y esto nos dé pie a muchas otras más colaboraciones y trabajos que nos puedan ayudar a visibilizar esta temática que para nosotros desde hace algunos años y ahora como Afroindoamérica Red Global Antirracista es una prioridad. Voy a mencionar algunos de sus trabajos, pero la lista es mucho mayor. Está Fiesta Brasileña Candomblé en París, Carnaval de Año Nuevo Asiático en París, el mes de ayuno del Ramadán en la religión musulmana en París, Danza del León Asiático, técnicas de cuidados del cabello de origen africano en París, Danza de la marinera del Perú en París,
la organización de fiestas de Vaishnki de la cultura skin de la India. Tienen documentales, videos como el velorio tradicional, el estilo de música y baile tradicional, la cuadrilla, el bingué, estilo de música y baile tradicional y muchos, muchos más. La verdad es que yo me corto aquí la pequeña ficha biográfica de Daniel Ortiz y anuncio que, como apareció en el afiche de la actividad del día de hoy, nuestra presentadora, moderadora e interlocutora es la doctora Natalia Gabayet, quien ya se encuentra con nosotros en la sala y a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, Fernando. Bienvenidos todos. Agradezco la invitación para moderar la presentación del documental de Daniel Ortiz. Solo diré unas breves palabras antes de comenzar la proyección, que el documental hablará por sí mismo. Mucho gusto, Daniel, encantada de conocerte también. Es muy importante este documental para una red como la nuestra de Afro-Indoamérica, porque justamente nos muestra una realidad cultural de un pueblo diverso en sí mismo, una aglomeración de varios grupos étnicos que conforman los Bushinengue como una gran región cultural y que permite hacernos dialogar a México, a las poblaciones afrodescendientes de México, en especial la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, que Daniel Ortiz también conoce muy bien y sobre la que hemos trabajado diversos de nosotros, para establecer similitudes y diferencias, ¿no? ¿Qué características definen una región cultural con esa particularidad histórica y regional, a diferencia de esta, la nuestra mexicana, en especial la Costa Chica, no otras regiones de México, ¿no? Una colonia de origen holandés y luego una conformación, un mosaico cultural interesantísimo de este pueblo que Bushinengue, dice el documental, es la gente de la selva, ¿no? Entonces, para empezar, pues bueno, son una gran región conectada por una red fluvial, ¿no? Y que mantuvo una especificidad cultural al permanecer aislados de cierta manera, ¿no? Son pueblos cimarrones, que en eso también coincide con la Costa Chica, en esta idea de que son origen de personas que escapan de la esclavitud para formar creaciones culturales novedosas y que esta idea de libertad y de volver a arraigarse en un territorio específico define mucho de su cultura. Pero bueno, lo platicamos después de que lo vean, doy la bienvenida y ya haré varias preguntas y espero que les guste tanto como a mí. Adelante. No sé si quieras decir unas palabras para presentarlo, Daniel, antes de darle play. Pues mucho gusto, Natalia, muchas gracias por la presentación. Es muy, muy bonito escuchar en español que alguien habla de los Bushinengues y de la Guyana Francesa y de Surinam. Y esa es la idea, ¿no? Es la idea compartir también y hacer este vínculo de información, ¿no? De este lado siento que muchas veces por el lenguaje se queda aislado, ¿no? Y siendo que viven una realidad totalmente similar a la de muchísimos pueblos en Latinoamérica, ¿no? Pero sí se sienten aislados y pues espero les guste el documental, ¿no? Es un documental que les acompañe. Este documental se hizo como trabajo conjunto de una ficha descriptiva del Tembe para incluirla dentro del inventario de patrimonio cultural inmaterial en Francia. ¿No? Hay toda una discusión ahí detrás de esto también, que también es muy interesante y le da muchísima riqueza también al trabajo que se hizo para esto y al trabajo que hicimos después de esto también, ¿no? Porque hay un trabajo que se hace después de esto.
Entonces, pues esta es una primera parte y es sobre todo, pues entender qué es el Tembe. Algo que tratamos de hacer es no meter voz en off y que no seamos nosotros los que explicamos y hay diferentes versiones de qué es el Tembe y tratamos de dejar plasmado eso en el documental sin decir cuál es la buena, ¿no? O sea, cuál es la buena definición, qué es la verdad. Nosotros no decimos nada, nada más lo dicen las personas, o sea, entre unos y otros tienen diferentes opiniones y tratamos de que eso se reflejara dentro del trabajo del video. Y pues espero que se logre y me imagino que también pues, se generan muchísimas dudas, ¿no? O sea, porque pues es muy poco tiempo para poder hablar de toda una realidad tan compleja, ya de entrada de la presentación de los pueblos mismos, un poco de su historia y después la complejidad misma del Tembe, ¿no? O sea, porque no nada más es una cuestión estética que parte de lo estético y se queda en lo estético, sino también es una cuestión estética que transgrede lo social y está presente en diferentes aspectos de la vida cultural del pueblo, ¿no? Entonces, media hora es muy poco y me imagino que quedan muchas preguntas, pero es la idea, ¿no? Es la idea y espero que lo disfruten y que haya muchas preguntas. Bueno. Sí, pues si le quieres dar play, Daniel, y a lo mejor si mientras corre el video apagamos nuestras cámaras y micrófonos para que se pueda proyectar bien. Ahí lo ven. Ya se ve. Un poquito esto. Pero no se escucha, Daniel. Sí, todavía no hay sonido. Lelo bibala fumimi wanitakianga wo Adembala kafini de miwani bali wo Jehova Minai kosi wo, minai boko ye Majalibi meke sokabala we bali fudacho Adenju kalobi de miwani takianga wo Adenkoti kashuti de miwani bali wo Jehova Minai kosi wo, minai boko ye Ajalibi meke soboyo da we bali fudacho Nede wisi peude mi senjo digi wo boy Iwoye mitongo lobi wa mujombo Asikele kyo te umitida ubasa Mes ancêtres étaient descendus au Suriname, car les parents Maïbou, et après s'enfuient dans la forêt. Et après combattu pour la liberté. Donc ça fait dire que moi, je suis marron. Le marron, ce sont des nègres qui sont combattus pour leur liberté. Donc nous, on n'a jamais vu l'esclavage. Donc je suis un marron. Et je suis très fier d'être un marron. Ouais. Il s'agit là, si vous voulez, d'un métissage, d'accord, de la culture africaine et du milieu dans lequel cette culture va s'intégrer, va s'incorporer et justement trouver des solutions, d'accord, pour pouvoir vivre dans ce... et justement s'opposer aux colons. D'accord. Et non seulement, en fait, leurs consciences sont déjà éveillées puisqu'ils ont été victimes de l'esclavage, donc ne croient plus en fait aux religions, ou bien ne croient pas à ce qu'apportent les Blancs comme religion, comme connaissance scientifique. Ils comptent sur eux-mêmes.
Et d'ailleurs, ils n'ont pas attendu l'abolition de l'esclavage pour partir. Ils ont fui l'esclavage. L'esclavage au Suriname était horrible. C'est la plus horrible des esclavages. Vous voyez, maintenant, il y a des Saramacas qu'on trouve sur le fleuve Suriname. L'autre grand fleuve, c'est le Maroni. Plus loin, on quitte le Maroni, il y a les branches Lawa et Tapanaouni. Voilà. Le nom du groupe culturel, c'est Bushiningi, qui définit, contrairement aux polémiques qui se lancent un petit peu des fois, Bushi veut dire forêt en fait, Nenge veut dire homme. Donc les hommes qui vivent dans la forêt, c'est tout. Après, chaque groupe a son nom. Tu as 6 groupes dedans, donc ils ont leur nom chacun. Il y a les Pamaka, il y a les Njuka, il y a les Matawa, il y a les Quinti, il y a les Sahamaka, il y a les Aluku qui sont aussi les Boni. Voilà. Donc ils se sont enfuis dans la forêt du côté Suriname. Et les Njuka et les Sahamaka, ils ont passé un accord avec les Hollandais. Donc ils ont été... Leur accord, en gros, c'était avoir des... Ils allaient rester sur le territoire, mais ils n'allaient plus être esclaves. Donc on les a laissés rester sur le territoire surinamien. Et Boni n'a pas voulu se rendre. Pour arrêter quand même la guerre, il a fallu qu'il passe des accords. Donc Boni n'a pas accepté ces accords-là. Et lui, il est parti plus haut. Jusque sur le Tapanaouni, avec les Njuka en fait, les Njuka l'ont poursuivi, en gros, pour les mettre. Non. Et c'est parce qu'il y a sur le fleuve, il y a le bras du Tapanaouni. Quand on arrive à un confluent, il y a le côté qui part du côté Aluku et l'autre côté qui part du côté Njuka. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a eu le grand conflit entre les Njuka et les Aluku. Et donc nous les Aluku, on est partis plus haut. Et les Njuka ont pris du côté Tapanaouni. Et c'est là qu'ils ont... Je crois que oui, c'est là qu'ils ont tué Boni. Les autres les compagnons de Boni sont rentrés plus profondément dans la forêt. Et ils sont partis, donc ils étaient alliés aux Amérindiens qui étaient déjà dans la forêt. C'est pour ça que Maripasoula est plus proche de Talouane que Toinke et Antekumpata. Jusqu'à la guerre civile du Suriname, les Bushiningi qui étaient français, c'était quasiment des Aluku. Donc c'est après la guerre et après la division aussi, la création de la commune de Grand Sentier aussi, que les Njuka aussi ont pu accéder plus facilement à la nationalité française. Le tembe, ça veut dire art. Quand on te dit art tembe, on a parlé de 2 langues. Art, c'est français. Tembe, c'est Bushinengue, la langue Bushinengue. Donc, quand on dit art tembe, c'est comme si on a dit 2 fois art. Mais moi, avec mon peuple, on dit tembe, on ne dit pas art tembe. Tembe, ça veut dire art. Tembe veut dire fait à la main. Ce que tu fais à la main. Tout ce que tu fais à la main, c'est du tembe. Voilà. Ça, c'est la définition propre de tembe. Hein. Comme il disait, si on dit art tembe, ça veut dire tembe, quoi. Ça ne définit rien, là. Bushinengue, tembe. Le tembe des hommes, les Bushinengue, quoi. Et là, ça définit un peu plus le style de tembe dont tu veux parler. Voilà. Et donc, tembe, chez nous, c'est tout ce qui est fait à la main, mais le style connu, c'est des entrelacements de formes faits sur toile ou faits sur support en bois ou objets usuels aussi, mais c'est surtout des formes qui définissent des sentiments, transmission de sentiments. C'est un style d'art de séduction
vraiment exceptionnel, hein, parce que personne n'arrive à définir précisément quand est-ce que ça a été créé. Moi, ma vision par rapport à ma petite étude dessus me permet de dire que ça a été créé dans les périodes de paix, quoi. Et les périodes de paix, c'est pas il y a très longtemps non plus, quoi. Et donc ça a été créé brusquement, mais les objets usuels étaient déjà façonnés en cours de route. Parce que pour le riz, on en a besoin, on a besoin des grosses bâtées comme celle qui est en haut. Pour pailler, on a besoin de pagaie, pas forcément sculptée ou peinte, il n'y avait pas de peinture à l'époque, mais c'était uniquement sculpté, mais au maximum donné de soi pour que les personnes qui observent l'objet utilisé soient émerveillées en fait. C'était ça un peu le but. Émerveiller les femmes ou encore rendre jaloux les autres hommes qui n'ont pas la capacité de le faire. Et pouvoir avoir le privilège de leur lire cela aussi. C'est un art commun à tous les peuples, tout le peuple Bushilingue. Cette esthétique qui nous invite tous les jours à poser notre regard sur quelque chose qui n'existait pas au temps de l'esclavage. La beauté, le moi. Ce n'est pas une valeur qui avait grand cours à l'époque où l'homme était réduit à un bien meuble. Il y a effectivement eu pendant de nombreuses années un crime quotidien contre l'humanité et le marronnage. Sans chercher à savoir quels sont les criminels, on pense que ce sont ceux qui étaient étrangers au beau, n'ont eu de cesse de réintroduire dans la gestualité quotidienne, à travers les outils, les objets quotidiens, ce qui était donc inimaginable au temps de la traite et de l'esclavage, une dimension esthétique à la vie. Le beau n'est pas donné, et c'est pourquoi il faut le faire. Ma définition à moi, ce que j'ai cru en comprendre à l'écoute et à l'observation de toutes ces personnes que j'ai fréquentées de près pendant très longtemps, que je continue de fréquenter, de plus loin maintenant. Moi, j'ai qu'une étymologie, hein, puisque c'est langue créole qu'il faut étudier, d'où elles viennent d'un point de vue du lexique et d'un point de vue de la formation langagière qui va nommer, hein, de la formation de langue et qui va nommer des pratiques. Rapidement, on le lit, où la partie vous explique que ça vient du mot timber, du hollandais timber, qui est la charpente, la poutre. Donc, le tembe, c'est l'art de travailler le bois. L'art de travailler le bois. Et si ça vient du mot timber, la poutre, la charpente, je ne connais pas le hollandais, hein, donc c'est ce que j'ai pu en lire. C'est même l'art de travailler le bois dans un but fonctionnel. Voilà, sur une pratique fonctionnelle. Mais on sait combien le fonctionnel chez les Linguais est forcément esthétisé, orné, à valeur d'œuvre d'art. Comme pour beaucoup de cultures où faire le beau, c'est faire l'utile. Et faire l'utile, c'est faire du beau. Les Saramaka, c'est les maîtres du bois. Ça, il n'y a rien à dire. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont castre le bois, quoi, qui, avec un cutter, 2-3 cutters, un petit couteau, une petite scie, un sabre, le gars, il te transforme un tabouret, il te fait un tabouret incliné, tout sculpté. Parce que c'est les maîtres vraiment de la sculpture du bois. Chacun son style, tout en représentant les mêmes formes, en fait, encore. Par exemple, le Choboumang, il est représenté à plusieurs reprises dans tous les tembes de toutes les communautés, de toute la communauté Bushilingue, ainsi que d'autres, les dents de scie, les dents de poisson, les écailles de poisson, la carapace de tortue, c'est des symboles en fait sculptés en biais dans le bois, mais qui ont une symbolique, chacun leur symbolique assez particulier. C'est des petites formes qu'on va retrouver partout. Moi j'en ai fait là sur la pagaie. C'est juste un quadrillage.
c'est la représentation en peinture. Voilà. Des triangles plutôt. Et ces triangles-là, un peu plus compliqué à peindre quand même, mais c'est normalement sculpté en biais. Voilà. Donc à partir, Richard et Sali, tout comme Hureau 20 ans ou 30 ans avant, et à partir des commentaires des artistes eux-mêmes, pour les Price, Richard et Sali du côté Saramacca et pour Hureau du côté Lawa, Maroni, ils parlent de style inscrit dans l'histoire, dans la dynamique stylistique des Nengue. Ils font démarrer à partir des milieux 19e à peu près, un style grossier archaïque, comme selon les termes employés. Où on trouve, mais moi j'ai pas bien étudié ça dans le détail, où on trouve dit en œil de hibou, parce qu'il y aurait ces premières formes rondes comme ça, des ovales, des pièces, et moi que j'ai retrouvé dans les tenons de Mortez des bancs. Et le tenon fait office d'œuvre, puisque le tenon produit déjà un dessin qui va se retrouver à travers le bois. Ça c'est pour le cas des bancs. Effectivement, le tenon, il a cette forme dite en œil de hibou. Et après arrive la volute, à partir d'un désir de représentation anthropomorphe ou animale. Donc la volute apparaît comme une excroissance des bras et des jambes, des membres, qui vont d'abord faire une espèce de cirque, c'est-à-dire en queue de quata. Et c'est vrai que ça c'est confirmé par les artistes, les vieilles personnes qui parlent de ce style en queue de quata. Et puis après, il y a un entremêlement du ruban. Le ruban passe l'un par-dessus l'autre. Donc c'est 3 rubans posés l'un sur l'autre. D'ici, la banque. D'ici, la tembe, fait si fa banque. Ma atembe de taki omen nen atembe nabi furu nen nesma taki fa de wan manotu na atembe nabi furu nen na yeme kwa mo isani poti abi bo pardon abi tembe abi nen madisi na abi nen ade ko unu mo isani ibeki Hipótese. A d'ici, une bibliothèque spéciale. Ano alami meki somoi. Mambe meki le kwan cadeau quand demi bo seren me kwan cadeau yuan sama. Ici, étape à Bangé Guayane. À la chose facile. D'ici, dessiné. Pour un bouton à machine. Il y a un bouton sans béret, ni dessiné. Voilà les moitaki. Les moitaki, les belles paroles. Inscrites, donc ce sont des signes toujours les mêmes qu'on retrouve. Donc alors de mémoire, je crois bien que Daïouman, c'est là la femme volage. Conventionnel, des signes conventionnels, je cherchais le mot de conventionnel. Donc Oufeno va souvent faire la femme volage ici. À Wakafro, à Wakaouman. À moins que ce soit celle-là, je me souviens plus. Mais de toute façon, ces interprétations, elles varient d'un auteur à l'autre. Hein. Un auteur dira que voici la femme volage et l'autre dira que c'est celui-là. En se disant l'un l'autre qu'il sait pas, qu'il est menteur, qu'il raconte n'importe quoi, en voulant être les premiers.
Alors d'autres qui sont beaucoup plus, voilà, attache-toi un hamac près de moi un hamac. Voilà, on est dans l'amour galant, voir la grivoiserie, le baiser, cracher, recracher. Après, il y a des sens un peu obscurs. Donc là, oui, on est dans ces petites... Maintenant qu'on voit, il a dedans un couple en train de faire l'amour. Comme Hureau nous en a tellement rabâché les oreilles en voyant du sexe partout. Alors là, si je vois deux sexes ici, une histoire de copulation ici, avec une fesse, une deuxième fesse, donc c'est le Kiangifutu. La figure s'appelle Kiangifutu. Elle est assez commune. Effectivement, on peut imaginer, en fantasme à l'appui, les cuisses dodues d'une femme qui est couchée. Donc voilà les fesses de la femme, ces belles cuisses bien dodues, avec, qui continuent ici. Petite fesse quand même. Et l'homme par-dessus, bien sûr, et une fornication ici au milieu. À un moment, je travaillais en forêt, donc j'ai eu l'occasion d'apprendre à faire ce qu'on appelle pour effeuiller le riz. D'accord, ça veut dire qu'une fois qu'on avait pilé le riz dans ce récipient, pour enlever la pelure pour l'effeuiller, c'est ce qu'on appelle ça en Bushinengue Tongo, té. Ça j'ai appris à le faire. Ça fait longtemps que j'en ai pas réalisé d'autres. Mais quand j'étais en forêt, j'en avais réussi à faire pour les membres de la famille, hein, ma tante, ma mère, les sœurs. Je pense que j'avais fait au total 12. J'en avais fait 12 que j'avais distribué à la famille comme ça. Tout ce que les hommes ne pouvaient pas exprimer à leurs femmes, ils se sont mis à les exprimer d'abord sur des objets sculptés. Et les femmes immédiatement aussi... sur des broderies, des coutures de toutes sortes, des façonnements d'objets aussi féminins comme les calebasses. Exprimer ce genre de mélange de sons, en fait, les entrelacements des formes représentent des relations. Et ça parle beaucoup d'amour, en fait. Certains parlent de guerre, de ci, de ça. En fait, les symboles pour parler de guerre, c'est plus une écriture ancienne qui s'appelle l'afaka. C'est une ancienne écriture, l'art tembe n'a rien à voir dedans. L'art tembe, c'est plus décoratif, transmission de sentiments, en fait. Les calebasses, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui font du dessin sur calebasse. L'homme, il va juste, je pense, cueillir les calebasses. Mais après, c'est la femme qui fait les calebasses. Pour faire le calebasse, il faut du feu, il faut faire bouillir les calebasses, il faut les sécher, ça prend du temps avant de pouvoir les dessiner, et tout ça prend énormément de temps, donc il faut vraiment avoir le temps. Et quand on est au village, on peut le faire sur une semaine, un mois, on peut le faire, même si c'est accordé 1 heure ou 2 à cette activité-là, on peut le faire. Mais quand on n'est pas au village, quand on n'est pas là où ça se fait, c'est pas possible. Et avant, les calebasses servaient de récipients. Servait de bol, servait de pot, donc ce sont les femmes qui ont toujours maîtrisé cet art. Mais une femme à Luku va faire une calebasse, une femme par Ramaka, une femme Djuka. Ce sera une calebasse, mais il y aura des petites différences parce que chacune apporte quelque chose de chez elle, quoi. Donc, mais ce sont les femmes qui font l'art sur la calebasse comme l'art sur Pangui. À la base, les cadeaux qui étaient offerts chez les Bushinengue, tu avais des objets traditionnels déjà, le tembe à la base, donc les objets usuels qui étaient offerts aux femmes, et chaque objet a sa définition. Mis à part ce qui est gravé dessus, chaque objet a sa définition propre. Donc quand on offrait un peigne, par exemple, un peigne afro comme j'en ai là à une femme, c'est pour dire à la femme de te garder, tu lui demandes de te garder dans ses pensées, en fait, le plus près possible. Donc tous les jours, elle va se coiffer, elle va planter le peigne dans les cheveux. C'est l'objet relique, en fait, l'objet représentatif du sentiment. Ça ne se dit pas « je t'aime ». « Je t'aime », ce sont 2 mots qui, déjà, rien qu'à les dire, ça donne un petit peu l'impression qu'on a fabriqué la chose, en fait.
Mais l'amour ne se fabrique pas. L'amour s'offre en fait, ça se ressent, ça se sent. Et quand un objet arrive à représenter ça pour des gens, comme la bague ou autre chose, l'alliance en fait, qui est une représentation de ce qu'on partage ensemble, ça a beaucoup plus de valeur que deux mots en fait. Oui, de sama. Peut-être agama beato. Akonde ya bi pe gudu ya bi okabe to alfulo. Ya to. La de fiame ko asani sa ko de wan to make to. Ya papa que tabe te gama. Vous savez pour la make bangi, ta make tafa, ta make sutu, tembe te ko de gama nda, no kakado. Bueno. Kabi gama bono. Oh, de pas acabar. Ouais, non, de dépoter. Mais c'est dans la nuit. À la semaine. T'as que yo. T'es qu'à vous le dire. T'es qu'à banguer ici. T'as lu quoi il faut le coup. À deux pour jaga maya. Tous les lots vont offrir quelque chose, mais après, entre eux déjà, ils vont se réunir pour savoir qu'est-ce qu'ils vont offrir au grand monde. C'est pas chaque personne qui va décider, ah, moi je vais lui offrir un pack, ou moi non. Ils vont déjà entre eux, lot, savoir que, ok, ce lot-là va donner ça. C'est pas au jour que vous allez arriver que c'est telle personne qui décide de lui donner un pain, non. Ils savent déjà en avance que c'est ça qu'ils vont lui offrir. La question de l'artisanat fait à des buts commerciaux en série qui n'aurait pas la même valeur que de l'art, art et artisanat. Ces différences et que nous, auxquelles on ne s'attache pas du tout et qui n'ont pas de sens et pas de valeur. Hein. Ces hiérarchies artistiques et artisanales. Quand je vois ce travail-là, fait par un artisan de bord de route, et il va vendre ça, il va en faire une canne après, il va en faire peut-être en modèle réduit, ce petit caïman, il va en faire une petite cuillère pour touiller le rhum, le punch. Sauf que cette forme qu'il a élaborée, elle est profondément originale. C'est une création d'un grand intérêt plastique. Et il en a sorti 3 comme ça. Il y a des variations à chaque fois. Il ne produit pas 10 fois la même. C'est-à-dire on a bien là 3 variations sur les formes. Et c'est une très belle forme. Alors si maintenant j'en fais une œuvre gigantesque, que je la signe d'un auteur artiste, plasticien, etc., et que je lui crée un discours et tout, voilà, elle aura accès, elle aura droit à son statut d'œuvre d'art contemporain. Par exemple, la tembé peint, c'était pour décorer la maison, avec des messages. Donc le tembé, c'est pas uniquement la beauté. Chaque tableau, chaque figure sculptée au pain, a une signification. Par exemple, je peux souhaiter le bonheur à ma sœur ou à ma mère avec des symboles bien précis. Le sculpteur, hors ruban, hors circuit, va remplir avec de la couleur. Et après, j'imagine que la composition, non plus sculptée mais gravée, comme dessinée, qui va remplir des portes de maison, des façades de maison et entièrement des palettes de pagaie, va être entrepris à la couleur, à la peinture. Chez les marrons de l'Est par rapport apparemment à toujours, Aluku, Pamakan, Juka.
Kotika et Njuka Tutapanaoni. Alors que les Saramaka, eux, effectivement, recherchent cet effet coloré avec des bois de couleurs sur leur façade de maison et sur les sculptures. Ils ne vont pas utiliser la peinture glycérophthalique du comptoir. Moi, je commence à faire la peinture juste après le retour. Quand ici, nous faisons des trucs traditionnels à la maison, les cases, des trucs comme ça. Mais lorsque j'ai été les 18 mois, comme je te dis parler, que j'ai été emprisonné, je fais des catalogues à l'intérieur de la prison parce que je n'ai rien faire. Donc j'imagine, j'ai dit bon, je commence, lorsque je suis de retour au pays, je vais faire ça, 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 ça. Et puis lorsque je venais, j'ai réalisé des 12 premiers feuilles que j'avais fait à la prison. Et puis je fais l'expo. Je descendais à Cayenne. Le tembé de noir marron, c'est une imagination du marronnage. Mais ça existe partout où vous trouvez des marrons. Mais c'est quelque chose qui a été négligé. Les gens étaient hontés justement de faire montrer leur savoir et savoir-faire. C'est ça justement. Moi j'avais porté du courage. Ce passage du siècle a été pour nous l'occasion de rassembler des peintres qui ne se connaissaient pas forcément entre eux, mais surtout selon des écoles bien différentes. Car dans les années 50, 60, 80, des écoles de style se sont découvertes dans toute la vallée. Et nous avons essayé de sélectionner, oui, le terme est choisir, si vous voulez, des représentants de chaque école. Donc l'école de notre fondateur, M. Antoine Lamoraille, c'est l'école d'Apatou. L'école du Tapanaoni, l'école d'Apambaï, qui était un des très très grands timblemans des années 60, dont beaucoup d'œuvres subsistent encore ci et là. Nous avons choisi des timblemans de l'école d'Aceder, qui est l'école Pahamaka, qui est peu connue parce qu'elle est passée que très tardivement au cadre, mais elle s'illustre beaucoup sur les pagaies, les avancées de pirogue. Donc les timblemans d'Aceder ont été pris à Mamabobi sur commande afin de pouvoir se limiter à des cadres particuliers, ce sont des cadres, des carrés, enfin des rectangles, ces formes-là, mais en exprimant tous les symboles que l'école de Daceder a mis en place entre les années 70 et il est mort en 90 ou 12, je crois. Et puis, sur Saint-Laurent, on a découvert des jeunes artisans qui faisaient des tout petits timbés, comme on en a ici, et qui nous ont paru, parce qu'il y en avait énormément, c'est celui qu'on vient de voir là, Adjantou, qui a répondu au défi de Mamabobi de nous faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de timbés, qui en vérité, chacun était différent, mais tous exprimaient autant à exprimer cette relation dont je viens de vous donner les clés, qui est de juxtaposer, de superposer les contraires, les opposés, dans une dimension de complémentarité qui doit toujours être jubilatoire. Nous avons décidé de créer l'association Libinaron avec les trois identités, Samaka, Djuka, Boni. Et nous avons réfléchi ensemble et de dire que, vu la conjoncture économique de la Guyane, les parents ne pouvant plus amener leurs enfants dans leurs pays respectifs pour apprendre leur culture, nous avons fait venir la culture à eux. C'est comme ça est née l'association Libinaron. Ben, avec l'université de Grenoble, on voulait faire aussi aller plus loin et de faire un mélange de choses. Et par la suite, nous avons changé aussi, nous avons créé aussi une école de béniste d'art qui a permis aussi de jouer sur le deux, en même temps fabriquer de l'ébénisterie et ajouter ces motifs du tembé. 1996, c'est vraiment l'année qu'on a commencé à travailler sur les deux, bois et toile.
Il y avait d'autres artistes aussi, je n'étais pas le seul. Tout ce que j'ai su, moi j'ai commencé la toile, c'était une matière qu'on utilisait en métropole. Et j'ai vu, j'ai testé, et puis ça m'a plu. Mais la toile, c'était un support qu'on utilisait en métropole. Et en Guyane, il y avait un certain magasin qui vendait la toile, pas pour les Tembémans, c'était pour des gens qui peignaient en Guyane, comme ça, qui sont originaires de la métropole, par exemple. Et puis, j'ai vu ça sur une peinture de monsieur, j'ai dit, bon, ok, je vais essayer. Je ne sais pas si je suis le premier, hein. Mais après, j'ai découvert qu'il y avait d'autres artistes qui ont commencé à travailler sur la toile aussi. Un pangui, c'est une tenue traditionnelle. C'est un bas. Le pangui, c'est pas le haut, c'est un bas. Le pangui basique, ça s'utilise dans la vie de tous les jours. Tu mets ton pagne, comme moi là, j'ai mis un pagne, mais je l'ai recousu ici. Donc normalement, ça se met au niveau des reins. Ça se met pas en haut. Et sinon, les jolis pagnes, c'est ce qu'on coud à la main, ça se mettait à de grandes occasions. Et maintenant, sinon, le pangui, c'est notre tenue de tous les jours. Pour mieux vous montrer un petit peu plus comment ça se présentait avant. Que c'est vraiment des croix, des points de croix. Et que maintenant, quelque chose comme ça, on ne le fait plus. Maintenant, on rajoute, déjà, comme je vous avais dit, c'est plus le même type de fil. Là, c'est de la laine maintenant. C'est beaucoup plus... par exemple, là, on ne voit même plus que c'est des points de croix. Tellement que là, c'est de la laine et là, c'est du coton. Et là, on ne voit pas que c'est des points de croix, mais pourtant, c'est toujours le même principe, les points de croix. Ce qu'on faisait, nous, sur les pagnes, c'était de la couture, mais c'était pas du tembé. Mais maintenant, on a repris ce que les hommes faisaient sur les pirogues, sur tout ce qui était représentation en bois. On l'a repris et on a transcrit sur les pagnes. À partir de quand on a commencé à faire vraiment le tembé sur les pagnes? On va dire il y a 10 ans. Tout ça, là, ça a des significations, mais je ne saurais pas dire que ça représente quoi. Mais après, une fois que j'ai fini de coudre mon pagne, si je veux, je peux lui donner un nom. Je l'ai nommé Moyoumang. Ça veut dire belle femme. Voilà, pour moi, c'est cela que ça représente. Mais après, peut-être pour un homme qui fait de l'art tembé, ce ne sera pas la même signification, que chaque truc représente quelque chose. Tout est esthétique et l'esthétique est dans tout. Donc comme un fondement esthétique total des cultures matérielles Nenge, qui deviennent une culture artistique très forte. Il y a deux possibilités. Soit nous, les Bushinengue, on prend des choses en main nous-mêmes, et puis on garde ça pour la communauté Bushinengue. Comme ça, de toute façon, il y aura des jeunes, des personnes qui vont continuer. Deuxième solution, avec l'aide des élus locaux. Nous, les artistes, ce qu'on avait proposé, c'est que l'éducation nationale française embauche les artistes Bushinengue pour enseigner l'art tembé. Il faut qu'il y ait une classe pour ça, et en permanent, comme le maths, comme le français, comme la géographie. Il faut considérer le tembé comme une matière. Sans cette statut-là, on ne peut pas faire la transmission comme ça aux jeunes. Vous voyez? Donc maintenant, on attend. Et ce qu'on fait, on continue à faire nous-mêmes, le peu de nous qui reste, on continue à travailler, à faire notre culture. La maison, c'est la beauté.
pour lorsque la personne se paraît, tu veux la maison est beau, mouille. Et ce qui est mouille, c'est ce qu'on aime. Et ce qu'on aime, c'est là qui fait partie de l'amour. C'est pas l'amour de sexe. Mouille, c'est aimer de cœur, aimer. Mais lobby. Lobby. Pues muchas gracias por compartir tu trabajo aquí con nosotros, Daniel, realmente hermoso. Es impresionante, bueno, cómo te hace sentir lo bello para empezar, pero además la cantidad de información y complejidad que hay en la información que compartes a través de esta producción audiovisual. Voy a hacer un pequeño comentario para luego hacerte una pregunta y también para animar al público a que haga las propias. Me gusta mucho que de inicio rompe con esta idea de arte, artesanía o arte popular, ¿no? Con las palabras de los propios creadores, deconstruye esta idea de las artes, las bellas artes y la artesanía. Todo aquí está sustentado en esta relación entre lo individual y lo colectivo y la estilización, la ornamentación de objetos útiles, ¿no? Esto último que decía este señor de Moy, como lo que uno ama, ¿no? Lo bello, uno hace bello lo que tiene enfrente porque quiere transmitir sentimientos. Está hecho para maravillar. Esa es una frase que me encanta que dice alguno de los artistas porque hace hincapié en el arte está hecho para ser observado, ¿no? Y para tener un efecto en aquel que mira. Y esta es la definición mejor hecha sobre un proceso estético, sobre un soporte material. Me gusta mucho también que es muy evidente cómo esta idea de arte tradicional, ¿no? O artesanía es estandarizado, inamovible en el tiempo, ¿no? Como esos pueblos que viven arcaicos sin renovarse, innovar, inventar, imaginar nuevas formas y nuevos soportes. Y aquí vemos cómo esta tradición se va renovando. Hace 10 años empezaron a hacer las mujeres tembe sobre tela, ¿no? O sea, si eso no es innovación, si eso no es una capacidad imaginativa de seguirse creando y seguir siendo bushinengue de nuevas maneras, pues ¿qué lo es, no? Y en este sentido me gusta mucho porque uno de los peligros de ser patrimonio de la UNESCO es la estandarización de las tradiciones, de las formas, de los ritos. Y justo lo que pones en este documental es cómo no hay más estables, inamovibles, ¿no? De que es todo lo hecho a mano, ¿no? Transformar la madera de inicio y a partir de ahí cómo se va transformando en el tiempo. Y que expresa sentimientos, pero sentimientos que obviamente conllevan una serie de pues, compromisos dentro de lo social, como pues, los procesos de seducción, ¿no? Darle el regalo a una mujer o darle el regalo a un nuevo jefe, ¿no? Y a través de este regalo se formaliza el nuevo estatus de esta persona. Entonces, bueno, muchas felicidades para empezar y gracias. Y la pregunta, bueno, ya hay aquí del público, así que me voy a ahorrar la mía, que seguro están más interesantes las que hay por acá. Y dice,
Patricia Ávila, bueno, comentarios y preguntas. Interesante y muy bien documentado. Luego dice Odalis Mora, es todo un arte y parte de una cultura afrodescendiente. Matías Aroesti Garnica, muchos saludos, seguro de ser amigo tuyo. Bueno, entonces ya hago las preguntas porque son comentarios. Yo justamente te iba a preguntar que en esta declaratoria por la UNESCO y con esta, bueno, haces el documental a petición o como parte de este proceso de reconocimiento por la UNESCO. ¿Crees que haya tenido o tenga ya alguna influencia en el proceso de creación del Tembe, de los Bushinengue, ya pertenecer o ya estar dentro de este reconocimiento? Puede ser procesos económicos, procesos estéticos, procesos de organización. No sé qué opinas, o si tienes un comentario al respecto. Pues un poco el objetivo que se perseguía al reconocerse dentro, o sea, no es directamente dentro de la UNESCO, ¿no? Es el inventario francés, ¿no? Para que sea reconocido en la UNESCO, pues hay otro paso. Pero uno de los objetivos que era que se reconociera por parte del Estado francés era precisamente que se tratara de incluir dentro de la educación nacional, ¿no? Que fuera, hay que tener en cuenta que Francia no ha corroborado el convenio 169 de la OIT, ¿no? Precisamente defendiendo esta igualdad que pretende que haya en su territorio, ¿no? Que obviamente no existe, pero pues a partir de eso pues no lo han aceptado. Entonces, pues la educación nacional sigue siendo aberrantemente uniforme, ¿no? Enseñándoles a los pueblos bushinengues que sus ancestros fueron los galos y que lucharon ahí. Entonces, pues lo que pretenden precisamente, uno de los factores que se pretendía era de que el Estado francés aceptara y que existe esto, y que esto fuera como un elemento que permitiera en un momento dado la inclusión del Tembe dentro de la educación nacional, ¿no? El Tembe en sí mismo ha pasado muchos momentos de cambios de discursos, de unificación de discursos, ¿no? Es bastante interesante cómo se ha formado el discurso que está atrás del Tembe y que hay diferentes discursos también, ¿no? Pero precisamente lo que estaban tratando de hacer o lo que se intentó hacer un poco era eso, tratar de... No es la unificación de un discurso, o sea, finalmente era lo que se veía, de que se tiene que unificar un poco el discurso si se pretende enseñar en las escuelas, ¿no? Porque pues, tampoco puede haber, como decían ahí, ¿no? Algunos lo tienen muy claro, ¿no? Hasta hicieron un catálogo en el cual explican cada uno de los símbolos cuál es el significado y todo eso, ¿no? Hicieron como un pequeño congreso entre varios artistas y sacaron su catálogo. Y otros defienden totalmente lo contrario, ¿no? Que es más bien el artista el que va dándole el significado y después también hay un problema de que los artistas se apropien el mismo significado del Tembe y eso reduce la reproducción del Tembe a la figura misma del artista, cuando antes era en todo el pueblo, ¿no? Todo el pueblo era el que hacía Tembe, todo el mundo tenía que hacer su propia piroga, todo el mundo tenía que hacer su casa, sus elementos de la vida cotidiana, y ahora se empieza a reducir ese arte pues, a una célula muy específica que es el artista moderno, ¿no? Y las personas empiezan a dejar de hacer Tembe porque tienen miedo de no conocer el verdadero significado. Entonces es complejo, ¿no? Es complejo, pero sí, o sea, lo que buscábamos aquí no era precisamente uniformizar el discurso, ¿no? O sea, sino precisamente dentro del reconocimiento que se reconozca que hay diferentes discursos y pues ya que se hace con eso, pues ya no es
no soy yo el que decide ni es el gobierno, es la misma cultura, ¿no? La que le va poniendo el significado a sus elementos, pero no nada más es la cultura, sino también todos los elementos que rodean a la cultura y el mundo mismo, la sociedad, el mundo artístico, los intelectuales. Entonces, bueno, pues un poco sí era para responder esto. Pero... Gracias por tu respuesta. Bueno, cabe decir que justamente los Bushinengues son todos estos grupos, los Paramacas, Yuncas, Matawi, Quintis, Amacas y Alucus o Boni, según entiendo, y que están divididos entre Surinam y la Guyana francesa, ¿no? Que es una de estos territorios de ultramar, como le dicen los franceses, que son territorios franceses en otras regiones del mundo y que son tratados desde la educación como si estuvieran ahí al ladito de París o tal, o sea, es la educación francesa, ¿no? De esa que están tan orgullosos, pero que justamente exime o no toma en cuenta esta diversidad cultural, como lo decía Daniel Ortiz. Bueno, yo quería mencionar 2 libros que conozco, pero seguro muchos más, hay muchos más, obviamente, pero que son básicos para conocer. Bueno, es el trabajo de Richard y Sally Price, que tienen varios libros sobre la región. Ecuatoria habla justamente sobre este arte tembe, o tembe bushinengue. Y también hay uno de Herskovits, de Melville y, bueno, la pareja Herskovits, que hacen una etnografía impresionante ahí por los, creo que 30, que se llama Rebel Destiny. Se lo recomiendo mucho también. Pero bueno, a ver, los comentarios. Dice Curvilínea Areli, qué buen nombre. Gracias por la oportunidad de ver el documental, Jesús. Un abrazo. Nébura María dice, qué belleza de documental. También me parece muy importante este comentario que hace Gaballet de cuestionar la idea de petrificación del arte de las comunidades. Gracias a todos, todas las participantes. Pregunta de Ileana Romero Lomelí. ¿Durante cuánto tiempo estuviste recabando información? Me pareció muy interesante y enriquecedor. Felicidades, Daniel. Paso al otro comentario y después si quieres responder o también le podemos pasar la palabra aquí a nuestros asistentes de la red. Otra vez Curvilínea Areli. Daniel, simplemente gracias por plasmar y difundir los temas del documental. Gracias a este tipo de acciones podemos apreciar y valorar a las distintas culturas que nos dieron origen. Un gusto ver tu documental. No sé si alguien aquí presente quiera tomar la palabra ahorita o que responda de una vez la pregunta Daniel. ¿Qué opina Daniel? Bueno, si no, adelante Daniel. ¿Cómo fue tu proceso de creación de este documental? ¿Cuánto te tardaste? Pues fueron 2 años, ¿no? O sea, porque las personas que aparecen en el documental están un poco regadas por toda la Guyana y pues no hay acceso a las comunidades y muchas de ellas tenías que llegar en barco o en avioneta. Entonces sí fueron 2 años. Hay varios testimonios que ya no están, ¿no? Que eran precisamente de personajes del gobierno, del sector cultural y también de profesores, ¿no? Pero los quité porque no quería tampoco como exhibir un poco pues, lo que sucede, ¿no? O sea, no era el objetivo, ¿no? Era, ¿no? La cuestión, pues, en la educación nacional es un tema muy, muy delicado, creo, ¿no? O sea, y que apareciera una sola persona como cargando toda esa responsabilidad me pareció poco ético de mi parte y por eso no lo quise poner, ¿no? A esta persona, a esta profesora. Pero sí fueron 2 años que estuve viviendo ahí en Guyana y pues recabando la información un poco por todas partes y después para la construcción del video yo creo que fue otro año. Entonces fueron como 3 años en total. Rocío, me parece que quieres hacer un comentario, adelante.
Sí, muchas gracias, Natalia. Daniel, muchas gracias por compartirnos. Coincido con un comentario que se hizo por ahí, que es un documental muy bello, muy rico. Yo creo que podemos hablar de muchas cosas, pero yo me quedo grabado con uno de los múltiples discursos que nos muestras ahí, que refiere al cimarronaje, ¿no? Y yo quiero enfatizar en la importancia, ¿no? De dos cosas. Por un lado, en algún momento, una de las personas que entrevistas dice, se hace la belleza se tiene que hacer, ¿no? Y está hablando de los momentos de esclavización. Y me parece que este es muy importante porque cuando sí se incorpora en la educación, no sé el caso específico de Francia, pero sí lo vemos en muchos otros lados, cuando sí se incorpora en la educación la discusión sobre esclavización de personas, muchas veces se les muestra, se les representa como muertos sociales, ¿no? Como nada más desde el ángulo de la victimización. Y justamente aquí es como darle la vuelta a la narrativa y decir, dentro de toda esta violencia se genera belleza y se genera belleza a partir de lo cotidiano. Y a mí eso me parece hermoso. Y me llama mucho la atención una conexión que hay con otra de las personas que habla, que dice que él está produciendo su arte desde la prisión, ¿no? Entonces me parece como una conexión bien potente, precisamente, no nada más del cimarronaje del pasado, sino de lo que implica el arte para un cimarronaje en el presente, ¿no? Una persona que está privada de su libertad, según entiendo, que está generando, está encontrando en el arte esa posibilidad nuevamente de darle vuelta a la narrativa y expresarse y mostrar su agencia. Entonces, para mí eso es muy potente en tu documental, aprecio muchísimo y nuevamente creo que le da la vuelta a estas narrativas que desempoderan, ¿no? A las personas que en el pasado eran esclavizadas y que en el presente están luchando por dignificar su representación también frente a todas estas complejidades, ¿no? Como la UNESCO, el reconocimiento, los procesos de colonización. Entonces te agradezco mucho por mostrarnos eso. Y yo no sé si tengas tú, o sea, si pudieras quizá contarnos un poco más sobre esas narrativas precisamente del cimarronaje, que a mí en lo particular me parecen muy interesantes porque es lo que yo he trabajado, ¿no? Entonces, bueno, gracias nuevamente, estoy enamorada del documental. No, pues otra vez gracias a ustedes por invitarme y por abrir este espacio para poderlo compartir. Muchas gracias a todos ustedes. Y concuerdo contigo, ¿no? Creo que es muy interesante todos estos, este discurso que hay detrás de la fuga, ¿no? Y que es uno de los discursos que hay del nacimiento del Tembe, ¿no? Ellos sostienen que el Tembe eran símbolos que ellos utilizaban para comunicarse entre ellos y para poder trazar los caminos por donde se iban a escapar y para poderse encontrar dentro de la selva. Y por eso es que estos símbolos se crearon y no los podían ser observados por el blanco y no podían ser comprendidos, ¿no? Entonces ese es un discurso que ha tomado mucha fuerza después de los años 50, ¿no? Precisamente Richard y Sally Price, o sea, chocan mucho con ese discurso, ¿no? O sea, porque creen que es pues es precisamente como una adquisición del Tembe o una visión del Tembe dentro de una visión de arte moderno en el cual se necesita que haya un discurso detrás de la obra para que pueda tener como cierto peso y significado, y que los mismos marrones han tenido en un proceso de recolonización francesa, han tenido que asumir o meter el Tembe dentro de un estereotipo artístico y al mismo tiempo en ese momento crear un discurso atrás de la obra que está basado precisamente en el marronaje, ¿no? En el cinema, ¿cómo dices? Cimarronaje. Perdón, pero... Sí, lo estás diciendo en francés. Sí, el otro que es bien interesante es el testimonio de Antoine Lamoray, que es la persona que está presa, precisamente porque él estuvo preso porque
él inició, participó en movimientos independentistas en los años 70, ¿no? Y precisamente en uno de esos, ¿no? Armó todas unas células en diferentes partes de la Guyana, y en algún momento dado llegó el gobierno, ¿no? O sea, pusieron también bombas y quién sabe qué tanto pusieron. Y pues lo agarraron y se lo llevaron a París, ¿no? Se lo llevaron a París, estuvo 18 meses, y por eso él regresa todavía con la idea de la independencia, de la libertad, y es donde se lanza al Tembe, tratando de retomar como ciertas cuestiones identitarias de su cultura para entrar en una lucha diferente, ¿no? Una lucha que se basa más como en la cuestión cultural. Entonces, por eso a mí dice Lamourage, Antoine. Y ahora Antoine Lamourage es reconocido como caballero de artes y de letras por parte del gobierno francés, ¿no? Entonces, hay toda una serie bien interesante de discursos, de quién apoya los discursos, en qué momento, ¿no? A partir de a quién le conviene, si es al gobierno francés, a los mismos bushinengues, desde qué punto, y de repente también los bushinengues, como decía hace rato Natalia, pues no es que sean los bushinengues como un solo pueblo, sino está conformado por diferentes pueblos que han tenido rivalidad entre ellos, ¿no? Han estado peleados durante muchos años, ¿no? O sea, y iniciaron sus historias con rivalidades muy fuertes, ¿no? Unos cazaban a los otros unos estaban validados por los holandeses como libres y los otros no, entonces los utilizaban como carne de cañón para ir a cazar a los fugitivos. Entonces es muy interesante como, ¿no? El Tembe en estos diferentes discursos de identidad y como dices, ¿no? O sea, cómo se asume dentro de esta lucha de identidad que en un principio pues, es asumido en el esclavismo y en otro segundo momento en este postcolonialismo, ¿no? Justamente en esta época que Herzkovitz está trabajando en la zona es que hace pues toda su propuesta de esa continuidad cultural, ¿no? Entre África y América. Y me parece singular que tú no mencionas nunca el origen, digamos, africano de estas poblaciones o el arte en sí. Sé que hubo una controversia muy importante si esto era formas que venían directamente de África o no, y que, bueno, al final me parece que queda en eso que acabas de mencionar, que en realidad fue un arte que se creó como parte de esta creación cultural que son los cimarrones de esta región del mundo. Y en ese sentido, nada más para cerrar la idea de lo cimarronaje, y ahorita paso la palabra, es que, por ejemplo, en la costa, hay mucho expresión cultural contemporánea, desde grupos de música, de cumbia, etcétera, o la radio tan importante de Jamiltepec que se llama Cimarrón, o el grupo Cimarrón que toca con bote y tal, que toca los sones de los diablos, el colectivo Cimarrón de artes plásticas, o sea, como que es una noción permanente que establece ese vínculo entre libertad y creación cultural, creación artística, expresión de la belleza, de los sentimientos, y que justamente es un opuesto a esta idea que decía Rocío Gil de presentar ese pasado solamente en su parte atroz y victimista que finalmente pues en esta creación y en esta agencia dicen y también somos esto otro, ¿no? Bueno, le paso la palabra a Israel Ugalde Quintana, que pidió la voz. Sí, gracias, Natalia. Nada más es un comentario breve, pregunta para Daniel. Bueno, felicitarte, Daniel. Hace un momento señalabas que te tardas alrededor de 3 años en realizar el trabajo y presentarlo como hoy lo vimos, ¿no? La pregunta es justamente cómo y dónde lo podemos
conseguir y verlo tranquilamente en casa o con los amigos, etcétera, ¿no? O sea, aparte de este espacio, vaya, ¿no? O sea, eso, ¿no? O sea, ¿cómo es el trabajo de difusión de este documental? Eso, ¿no? Que nos platicaras un poco. Bueno, este trabajo está en acceso libre para todo el mundo que tenga YouTube, ¿no? Es como es acompañado, no es realmente un documental, ¿no? Es un poco como muestra el proceso en el que fuimos construyendo la ficha y la información que obtuvimos de la ficha, y para validar también lo que está escrito en la ficha, que no somos nosotros lo que habíamos escrito, sino es estas personas, ¿no? Entonces, trabajamos en otro documental que es más como documental, pero sí, o sea, este material es abierto y libre para cualquier persona que está ahí en YouTube. ¿No? Que quería retomar un poquito lo que decías, Natalia, sobre Herzovit, ¿no? La pareja, porque es muy interesante, ¿no? O sea, uno de los discursos que está también atrás del Tembe es esta cuestión como sexual, ¿no? La sexualización que existe dentro del discurso. Y es muy interesante también como para la cuestión antropológica, ¿no? Porque Herzovitz iba como un poco en la idea cuando llega a la Guyana, o eso es lo que entendemos ahora desde esta perspectiva después de muchísimos años, con una necesidad de buscar los significados de las obras y de los símbolos que iba buscando, ¿no? Entonces, dicen que forzaba un poco estas interpretaciones con sus traductores, ¿no? Que sus traductores de repente encontraron que el tipo se ponía súper contento cuando había una buena, un buen significado. Entonces pues les empezaron a echar más ganas a sus significados, entonces empezó a haber una deformación de estos significados dentro del discurso de Herzovit, ¿no? Y en la época actual, ¿no? Uno de las personas que entrevistaba se reía de lo que decía Herzovitz, de los significados que hay. Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es un elemento cultural el cual ha sido manoseado un poco por todos lados y sobre todo también mucho por la academia, ¿no? Por eso yo decía al principio, yo trato de mostrar lo que dicen ellos sin decir cuál es la verdad, ¿no? O sea, es ellos los que están diciendo eso, y mi papel es nada más como ser un transmisor, de poner un micrófono y que ellos lo digan, y que nosotros aprendamos un poquito de lo que pasa allá y que es el Tembe, ¿no? Más allá de tener realmente como una verdad absoluta de cuál es el Tembe, qué es el Tembe. Bueno, la famosísima imaginación paralela de los antropólogos. Jesús Serna pidió la palabra, adelante. Sí, muchas gracias. Hola a todos. Daniel, muchísimas gracias por este documental que nos has presentado, que me resulta muy sugerente en muchos aspectos, ya se han tocado algunos. Yo quisiera simplemente agregar que dentro de las concepciones que hay en relación a la Guyana, pues mencionaría este carácter insular de la Guyana, insular en muchos sentidos, en el sentido político, en el sentido geográfico, por supuesto, pero también desde el punto de vista histórico, cultural. Hay muchos aspectos que han sido tocados ya tradicionalmente en cuanto a los análisis que se han hecho de la Guyana. Y yo quisiera señalarlo porque esto nos lleva a un carácter caribeño que tiene también, y esta conexión con el Caribe que tiene la Guyana, y que sin embargo le da su propia identidad pluriétnica, pluricultural, plurilingüe, lo cual es una característica también muy interesante. Eso nos lleva a ver cómo esto que tú nos has mostrado, lo que se muestra en
en el documental es un aspecto, digamos, que tiene que ver con la expresión de cómo la identidad en estos pueblos pluriculturales van a tener su arraigo en ese sentido comunitario, ¿no? Esto de las diversas comunidades que podemos encontrar en la Guyana, que van desde las comunidades indígenas, comunidades de distintos tipos de mestizajes, algunas hindúes o indios de la India que tendrían mucho más legitimidad para utilizar el vocablo de indio, y lo afro. Y este carácter afro, digamos, de esta población, que me parece que por un lado nos remite en términos de colorido, y uno podría hacer muchas conexiones con lo que es la construcción, la elaboración de telas africanas. Eso a la simple vista de inmediato nos da una referencia, ¿no? Y nos conecta con esta estética muy propia, digamos, de el África occidental, la África subsahariana, la África negra, y que de alguna manera se da ahí. Sin embargo, el hecho de no quedarse simplemente con la simple conexión, porque efectivamente, como decían tanto Richard Adams como Sally Adams, ellos dentro de esta metodología que proponen en el campo de la antropología, me parece que es muy interesante lo que ellos dicen, que más que hablar de huellas de lo africano o de remitirse a lo africano, habría que partir de lo específico y particular en América. Lo que nos dicen ellos es que no se trata de un África en América, sino el África en todo caso de América. O sea, eso que teniendo un origen africano, tiene su propio desarrollo aquí en América y tiene su propia especificidad, ¿no? Y entonces, ese carácter específico de esta población que se nos presenta aquí en el arte del Tembe, me parece que nos remite justamente a cómo esta identidad de lo comunitario se expresa con tanta fuerza en esta población. Si bien dividida en otro tipo de comunidades, este pueblo, si bien no es uniforme, tiene, digamos, un elemento unificador en la medida en que la expresión artística que ellos han desarrollado, me parece que nos muestran algo muy espléndido, algo que le da justamente una propia personalidad a este pueblo y que nos remite a algo que creo que nos muestra un sentido de cómo la estética también va sobrepasando lo que es únicamente lo ancestral para tener su propio arraigo en los nuevos medios. Glissant ha estudiado mucho en términos de lo relacional que nos plantea y que me parece que hablando desde la perspectiva caribeña, pues habría que encontrar muchísimas conexiones, de las cuales obviamente yo aquí no me voy a extender, pero que ojalá nos haya visto por ahí Marcela Landazábal, que ha hecho trabajos sobre la Guyana y sobre cuestiones de arte, que ella es conocedora de las corrientes artísticas en la Guyana, y ojalá por ahí, si es que se podamos pedir hacer algún comentario por escrito, o después si es que ve en YouTube este video en su grabación. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Te digo, me parece muy sugerente el trabajo que nos has presentado y que enriquece mucho lo que ha venido siendo la búsqueda de este seminario. Gracias, Daniel. Muchas gracias a usted. Gracias. Fernando Cruz. Bueno, primero sumarme a los agradecimientos y a las felicitaciones por tu participación y el trabajo que nos has presentado la tarde, noche del día de hoy, tarde, noche, madrugada, ¿no?
Quiero decir también que muchas gracias por esta honestidad al justo confesarnos que lo que ustedes habían escrito en la ficha quedó rebasado con las voces que se comenzaban a entrecruzar, ¿no? O sea, así como abrir el micrófono y que ellos mismos contaran su historia, ¿no? Porque justo me recuerda en una entrevista a Marcelo Quiroga Santa Cruz, un boliviano que muerto en los años 80, el cual decía que la realidad es la fe de erratas de toda teoría o buena intención. Y justo creo que este es un ejemplo claro de cómo se corrigen desde la realidad, desde los actores, las otras tantas teorías que se pueden a veces construir y que se distancian de los significados o de los significantes. Quiero decir que tu trabajo me ha despertado una infinidad de emociones, desde lo musical hasta lo visual. De verdad que ha sido maravilloso. O sea, cómo han acompañado ustedes la imagen con la música, la fotografía, con las voces. O sea, es genial, ¿no? Hay un montaje excelente. Y por eso en un principio yo decía que la posibilidad del reordenamiento del mundo, ¿no? Y qué mejor que sea un reordenamiento así. La imagen, a mí me disparó los colores, las formas, los trazos, ¿no? La imagen de inmediato con infinidades de emociones y de momentos, es decir, con toda una memoria, ¿no? Y es que creo que la imagen, los sonidos y las fotografías son las mejores referencias emocionales que podemos tener, ¿no? Y sobre todo para cuando se está haciendo un trabajo de memoria colectiva, cuando se partimos de lo particular hacia lo colectivo y se encuentra lo racional de lo irracional, ¿no? O sea, la cárcel, la sensación de la cárcel, la emoción que produce estar preso, y después salir de esta, y en la misma cárcel hacer sus bocetos para después salir y reproducir estas pinturas, ¿no? Y entonces alguien podría pensar la emoción de estar en la cárcel, la emocionalidad de estar en la cárcel, ¿de qué me estás hablando, no? Pero justo con esto yo me refiero a la racionalidad de lo irracional, así como también la música o los objetos, los trazos y la renovación de esta memoria colectiva a través de la reconfiguración y sobre todo de la participación de las diferentes voces o de las diferentes manos. Partir del cuero, la madera, llegar a la tela y que la mujer misma nos diga, yo no sé, aquí cada quien podrá interpretar y explicar lo que quiera. Yo le he puesto mujer bonita. Y si viene el hombre con su lógica, él me va a decir algo totalmente diferente. Pero para mí es mujer bonita, ¿no? Eso es genial. El documental que tú hoy nos compartes y nos arrojas al ciberespacio, justo yo estoy seguro de que va a dar para muchas interpretaciones y reinterpretaciones. Y cada quien podrá decir lo que le emocione, lo que le despierte o a donde lo remita. Pero estoy seguro que se van a satisfacer y van a degustar un excelente platillo, una excelente fotografía y seguramente que hasta van a mover los pies, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco y pues nada, que muchas gracias y ojalá este sea el inicio de futuras colaboraciones. Pues muchísimas gracias por esas hermosas palabras, ¿no? Así nos dan ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Realmente, cuando hacemos videos, nunca vemos realmente a las personas que ven los videos, ¿no? Porque es algo, pues
hecho muy personal y son pocas veces las que tenemos la oportunidad de tener estos espacios, las personas que realizamos videos, ¿no? Y es muy emotivo escucharlos porque pues, me dan muchas más ganas de hacerlo, ¿no? Ahora que lo veo con ustedes, no estoy tan satisfecho con el resultado final, ¿no? Siempre me habría gustado hacer más cosas y decir más cosas y que quedara más claro, ¿no? De repente a mí creo que es tan complejo que me hubiera gustado decir mucho más cosas, ¿no? Creo que es un primer paso, estoy seguro que me encantaría regresar a trabajar con los Bushinengues en sí. Después de que terminamos nosotros este trabajo, fuimos con uno de los reyes Yuca, ¿no? Con el Granma de los Yuca, ¿no? Es el rey. Y pues para eso tuvimos que agarrar el barco, bueno, la lancha, y pasamos un día subiendo por los ríos del Amazonas para llegar a esta comunidad, para poderle mostrar el trabajo, para que pues, si aceptaba que nosotros continuáramos con este proceso de patrimonialización, ¿no? Y le enseñamos el video, le enseñamos el trabajo y estuvo pues bastante pues, contento de que estuviéramos trabajando en eso, ¿no? Entonces el trabajo siguió. Tenemos más material precisamente de este viaje que hicimos, que en algún momento pues estamos tratando de trabajar en otro video ya con una narrativa, con una voz en off diferente, un formato diferente. Claro que sí, yo acepto la invitación cuando sea de poder compartir cualquier otra cosa. Ahorita estamos trabajando mucho más en el Caribe, en la isla de Guadalupe y de Martinica, ¿no? Que ha sido también una experiencia súper rica en toda la cuestión cultural. Nos han abierto la puerta y tenemos un poco la ventaja de no ser franceses, ¿no? Entonces, pues nos abren las puertas de una forma muy diferente al considerarnos como el otro, ¿no? Como ellos, un poco. Entonces, pues en el momento que se pueda, si se puede compartir más material, desde mi parte, pues yo los sigo y los escucho bastante seguido. Entonces, pues seguimos aquí. Y pues la persona que quiera ver el video, pues está invitada a verlo. Tenemos otros, pero nada más tenemos otro que está traducido. Y pues invitarlos, si quieren aprender, saber más del Tembe, leer a Richard Price, a Sally Price, ¿no? Que han hecho un enorme trabajo de divulgación, de investigación del Tembe. Y pues concuerdo un poco también con Natalia, ¿no? El Tembe ahorita sigue moviéndose, ¿no? Sigue cambiando los significados, sigue cambiando, sigue evolucionando. Y sobre todo, ¿no? A mí me da mucho gusto que haya toda esta participación nueva de las mujeres, ¿no? Que el Tembe había estado muy cerrado a un sector masculino, a los que trabajaban la madera y después de los que trabajaban la madera a los que pintaban, pero se quedaba en este sector masculino. Y con esta apropiación de estos trazos en los bordados, me parece genial, ¿no? Como las mujeres están tomando su cultura en sus manos y dándole su significado, ¿no? A mí también, una de mis partes más bonitas del video, concuerdo contigo cuando ella me dice que para ella es, ¿no? Mujer bonita, ¿no? Y me pareció así, realmente, una de las cosas más bonitas, porque con este trabajo pensé muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que pensé es como el significado de los regalos. Y en este sentido, el regalo que ellos hacían era su tiempo, ¿no? Porque el tiempo que tenían que dedicar para armar una pieza de estas era enorme, ¿no? Entonces, si ¿no? Lo contrapongo un poco con el hecho de no tener tiempo, precisamente que alguien tiene tu tiempo en el hecho de ser esclavo
Y en el otro momento de que tú eres dueño de tu propio tiempo y ese tiempo tú lo decides regalar en forma de objeto, me pareció como algo súper bonito del significado mismo del regalo. Y a partir de que yo trabajé con esto, para mí se reformuló eso totalmente, ¿no? El significado de qué es un regalo y qué es lo que regalamos realmente, ¿no? A mí me llama la atención hablando de esta idea como de innovación, ¿no? En las artes y la permanencia, ¿no? Como hay cosas inamovibles y otras que pueden cambiar, adaptarse, variar. Es un poco una deformación profesional, obviamente, de buscar hacia atrás y de ver qué es lo que sigue siendo inamovible, ¿no? Ahí se concentra o no la tradición. Y digo, y lo pongo como un cuestionamiento, puede ser válido o no, pero recuerdo que en algún texto etnográfico que leí sobre una danza en Jamaica, hablaban, digamos, los cantos de la danza era en un lenguaje que no se parecía al habla cotidiana. Y el antropólogo lo empieza a trazar y lo localiza justamente, creo que entre los Aramaca, porque hubo una migración, o no recuerdo exactamente ahorita, perdonen que hable así sin todo el fundamento, pero corren, me parece que a los holandeses o a los ingleses que se van a Jamaica, se llevan a esta población esclavizada que tienen este canto. Lo siguen cantando. Entonces, y obviamente que se presenta con múltiples innovaciones, sin embargo, este lenguaje de origen que ahí en Surinam, en siglo XIX, los antropólogos y los historiadores peor, pero finalmente en esta expresión lo que ves es que mientras sigas sirviendo de algo, o sea, expresar lo bello, expresar la idea de una mujer bella, expresar lo que quiere decir amar con el corazón, no en el tema del sexo que dice el Señor, o hacer un regalo o regalar tu tiempo, pues sigue teniendo validez y sigue teniendo permanencia, ¿no? Jesús Serna. Una disculpa por volver a tomar la palabra, pero es que tengo que hacer dos precisiones, perdón. Una disculpa porque además uno es un error. Y yo confundido me acordé de lo de Richard Adams, iba a hablar de él, pero a propósito de los cimarrón. y obviamente aquí ya se ha hablado, se ha repetido varias veces, que son obviamente Richard Price y Sally Price, ¿no? Bueno, esa es una primera precisión. Y la otra, que creo que no redondeé la cuestión de por qué una isla, a pesar de que está en el continente, la Guyana, porque está rodeada de agua, por ríos. El agua es un elemento fundamental en la isla, y eso explica, yo creo, en mucho todos estos elementos que están tan vinculados con el agua y que están presentes en el remos, embarcaciones adornadas, etcétera, toda una serie de aspectos que tienen que ver con eso, ¿no? Bueno, eran dos precisiones, no quiero abusar más de la palabra, pero una disculpa, y muchas gracias de nuevo también a Natalia por esta moderación que ha llevado y por haber presentado y comentado este trabajo. Y a los compañeros también por su presencia. Gracias de nuevo, Daniel, y pues aquí seguimos. Que no sea la última vez, como decía Fernando. Podemos ir cerrando. Le cedo la palabra a Daniel para, si quiere, cerrar la sesión, que es muy tarde allá donde andas, y para que no te desveles tanto. Y
Adelante. Pues, pues de nuevo agradecerles, ¿no? Retomaría un poco el comentario del profesor Serna, ¿no? De que es como una isla la Guyana, y no nada más en el sentido geográfico, sino también político, ¿no? Las decisiones de Guyana se toman en París, si van a comerciar con el país vecino, sea con Surinam o con Brasil o con el resto del Caribe, están limitadas a París, los vuelos comerciales no existen, es realmente una isla, está en euros, en un continente de Latinoamérica, ¿no? O sea que es una isla económica en ese sentido, cuestiones migratorias, pero todo eso también lo hace una isla cultural, ¿no? Que nos hace no tener los elementos de entrada del lenguaje, ¿no? Que nos limita un poco con lo francés, con el saranatongo, ¿no? Que es la lengua, una de las lenguas de los Bushinengas. Y pues yo creo que es como hacer más bien como una invitación a la comunidad académica, ¿no? A unir, a ver estos espacios de Surinam y de la Guyana francesa como parte de nuestra realidad, más que como la parte de la realidad francesa, ¿no? Una realidad americana y en ese sentido, pues como tratar de abrir un poco este espacio, ¿no? El objetivo de este video y de haber tratado de crear este espacio con ustedes es el compartir esta información que existe e invitarlos a analizarla, ¿no? A los antropólogos, ¿no? ¿no? Yo creo que hay un material muy rico, digno de análisis en todos los sentidos. Y pues eso, invitar a la comunidad académica a investigar. Y pues muchas gracias. Les pido disculpas si no soy así de la forma más rápida de las 3 de la mañana y entonces ya se me caen los ojitos. Bueno, pues con esto cerramos. Mi internet está fallando, creo que ya ni me entienden, estoy interrumpiendo, así que mejor yo digo adiós. Y pues con esto damos cerrada la sesión del seminario. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Pues les esperamos en nuestro próximo evento. Fer, no sé si tú quieras. Sí, para todos los que nos acompañan en Facebook y después verán este video reproducirse en el canal de YouTube de Afroindoamérica Red Global Antirracista. La sesión del próximo mes se cruza con la semana de asueto de las fiestas religiosas. Entonces no habrá sesión, sino hasta el final del mes tendremos nuestro conversatorio sobre cine y racismo, la estética de Glauber Rocha. Entonces los esperamos, nuestros acompañantes en esta ocasión serán algunos alumnos del posgrado en estudios latinoamericanos y el doctor Miguel Ángel Esquivel Bustamante, profesor de estética de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Listo, pues con eso entonces cerramos la transmisión. Daniel, gracias. Gracias, Natalia. Gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos en Facebook y pues nos vemos muy pronto.